Ahora que se anuncia un remake del R4, es el momento de volver la mirada atrás sobre el auténtico R4. Su historia es muy conocida, pero está plagada de curiosidades que seguramente no conozcas. Nosotros te las contamos y de paso te contamos cómo será el nuevo R4 anunciado para 2025. Desde las Salinas Grandes, Córdoba, Argentina, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sabéis que en Garaje Hermético nos gusta comenzar las historias por el principio, pero esta vez vamos a hacer una excepción. Vamos a empezar por el final, porque en realidad el final no deja de ser otro principio. Y es que tras el éxito de otro remake, el del R5, ojo, fijaos que hay 50.000 pedidos de ese coche aún sin conocer el precio, que se ha dicho que se estima en torno a los 25.000 euros. Bueno, pues Renault ha visto otra oportunidad en hacer otro remake, en este caso del R4. Y me recuerda a Rodrigo que os lo diga. Tanto el R5 como el R4, bueno, el R4 no sabremos, podría haber otras versiones, pero en principio son exclusivamente eléctricos. El Renault 4 2025. Ya hay algunas fotos que prefiguran cómo va a ser este nuevo Renault 4 que pretende y consigue ser todo un SUV. Bueno, os digo una cosa, voy a dar mi opinión. Yo creo que el remake, el nuevo R5, está más cerca por estética del antiguo R5 que este Renault 4 nuevo del antiguo. Y es que el antiguo R5 siempre fue un coche que destacó por su estética. Tuvo en su estética uno de sus mejores aliados. Algo que no tuvo el R4. El R4 puede resultar simpático, agradable, pero nunca fue un coche por estética especialmente atractivo. En mi opinión, Renault lo tiene más difícil con este remake del R4 que lo tuvo con el R5. A ver, viendo las fotos, es lo que os digo. Me parece que el nuevo Renault 5 es más bonito y más parecido al antiguo R5, mientras que este R4 es bonito, pero no se parece tanto al antiguo R4. Me interesa que me contéis cuál es vuestra opinión. Técnicamente, en cambio, la cosa está mucho más clara, porque prácticamente la plataforma de este nuevo R4 va a ser la misma del nuevo R5. Por supuesto, ya lo hemos dicho, con 3 eléctricos, 100%, con 3 opciones de motor y 2 baterías distintas. Bueno, va a tener versiones de motor de 95, 120 y 150 caballos y 2 tipos de batería de 40 kWh o 52 kWh. Hablemos de autonomía, porque siempre que se habla de un eléctrico hay que hablar de autonomía. Renault dice que la autonomía es hasta 400 kilómetros. Siempre que digo esto, hasta, a mí me importa más el desde, porque no me creo, es que no son reales, son autonomías en circunstancias óptimas. Yo creo que si supera la mitad o 2/3 ya está bien. Siempre os digo una cosa, en este caso el consuelo que tenemos es que estos coches, tanto el nuevo R5 como el nuevo R4, tendrán sistema de carga rápida que les permiten cargar hasta una velocidad de 80 y 100 kilovatios, con lo cual pues se supone que podrías cargar la batería en media hora o poco más. Y ahora que ya sabemos cómo será el futuro inminente R4, ¿qué os parece si volvemos la vista y vemos cómo nació el genuino, el antiguo, como os digo, el auténtico R4? Objetivo, el Citroën 2 caballos. Me está contando Rodrigo que en ningún momento en el guión llamó este coche 4 latas, que es como muchas veces la gente lo llamaba, porque era Renault 4L, por cierto, L de lujo. Pues sí, 4 latas, siempre se dijo con un tono absolutamente cariñoso. Bueno, vamos a hablar de la historia de este coche, porque prácticamente 10 años después de que Citroën lanzara su 2 caballos, que era un coche muy avanzado para su tiempo, pues Renault seguía celosa del éxito de este modelo, pero no había conseguido en ese plazo de tiempo lanzar un modelo de Renault que fuera o fuese capaz de competir directamente con el Citroën 2 caballos. 10 años. Todos los Renault modestos, utilitarios, contaban con motor posterior, con motor descolgado por detrás del eje trasero. Una solución pues ya en esos tiempos relativamente antigua y con inconvenientes tanto por aprovechamiento de espacio como sobre todo por comportamiento. Bueno, la verdad es que, como os digo, el viejo 2 caballos, que ya tenía 10 años, pues era mejor. Y un día
Pierre Dreyfus, pues, que era, por cierto, director general de la marca desde 1955 y que se mantuvo 20 años en el cargo, cosa que no estaba fácil, pues un día se le hincharon las narices, por no decir otra cosa peor, y dijo, bueno, ya basta, necesitamos un modelo capaz de competir con el Citroën dos caballos. Y el 28 de agosto de 1961, ojo, en el Salón de Frankfurt, no en el Salón de París, sino en territorio, entre comillas, hostil, pues se presenta el R4 con un montón de características muy innovadoras, bueno, no tan innovadoras, pero más parecidas al Citroën dos caballos, porque era, por supuesto, con motor delantero longitudinal, tracción delantera, el piso, el suelo del coche completamente plano, 4 puertas laterales y una seña de identidad muy importante que en el Renault 4 estuvo desde el principio, la quinta puerta, un portón posterior. Los motores, todos, eran de 4 cilindros refrigerados por agua que nacieron con una cilindrada de 747 centímetros cúbicos y luego fueron creciendo paulatinamente, llegaron a la cilindrada de 1108. Pensaréis que a lo mejor eran cilindradas modestas, pero siempre, por prestaciones, por potencia, por par, el Renault 4 estuvo siempre por delante del Citroën dos caballos y sus derivados. Este modelo, que estaba muy bien hecho y tuvo mucho éxito, es mítico, pero también fue base para otro modelo mítico, el Renault 5, que es un derivado del R4, aunque no lo parezca, y otros más, el Renault 6 y el Renault 7, como un Renault 5 con maletero separado. Bueno, la verdad es que este coche, como os digo, el nacimiento fue muy importante y además está lleno de curiosidades. Os traemos aquí a Garaje Hermético 10 más un extra curiosidades. Dreyfus y la prensa. En 1956, el director general de Renault, recién nombrado, señor Dreyfus, estaba leyendo el periódico, era un tío que debía estar muy informado, y leyó un artículo que le llamó poderosamente la atención. Y es que se comentaba que en esa época, en esos años en Francia, estaba aumentando de una manera muy notable la natalidad. Y fue entonces cuando se le encendió la bombilla. Necesitamos fabricar un coche para esas jóvenes familias, un coche práctico y asequible para esas familias. Y a esto se le unió una obsesión. El Citroën dos caballos. Con los ojos de hoy día, con la competencia que hay hoy día, resulta, a mí al menos, realmente sorprendente que el dos caballos, que nació en 1948, estuviera 12 más 1 años sin competencia por parte de Renault. Bueno, es que, como os digo, a mí me resulta absolutamente sorprendente. Pierre Dreyfus, pues desde el momento en que fue nombrado director general de Renault, pues quería un coche para competir con el dos caballos, que como os digo, llevaba mucho tiempo siendo un coche de éxito y sin prácticamente competencia. Bueno, y nació este proyecto del Renault 4. No sé si sabéis, todos los coches, antes de tener un nombre definitivo comercial, tienen un nombre en clave. Y en este caso, el Renault 4 se le llamaba Marie Chantal. Como os digo, generalmente a todos los proyectos se les pone un nombre en clave. Un nombre, mientras piensan en el nombre comercial, que es muy importante, se les pone un nombre en clave. Bueno, pues yo creo que no fue este nombre completamente oficial, pero sí que es cierto que entre los telegramas que se cruzaban los ingenieros y los responsables del proyecto con el señor Dreyfus, se referían al Renault 4, que por cierto, siempre recuerdo que en francés, coche, voiture es femenino, se le llamaba Marie Chantal. Muchos os preguntaréis quién era Marie Chantal, porque seguro que ha habido un montón de Marie Chantal, me dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, en este caso estamos hablando de un estilosa, la chica evidentemente, personaje de la Jet Set, que entre otras cosas fue princesa consorte de Grecia. Pero bueno, Dreyfus, que tiene un apellido que me cuesta pronunciar, quería ante todo un coche muy fiable, y por eso se hicieron 3 millones de kilómetros. Supongo que sabéis que siempre, y todas las marcas, antes de lanzar un coche al mercado, pues hacen muchísimos kilómetros de pruebas. Además es que lo hacen en condiciones extremas, a veces en el desierto del Sáhara, en zonas heladas, bueno, para todo tipo de condiciones. Bueno, como os digo, el señor Dreyfus tenía una obsesión por la fiabilidad de este coche y se recorrieron un montón de kilómetros, una cifra que para la época se puede decir que fue récord, más de 3 millones de kilómetros. Nada
podía salir mal, pero algo sí salió mal. Citroën demanda a Renault, porque se ve que a Citroën no le sentó muy bien, por fin, después de 12 más un año de no tener competencia, que le saliera una competencia. ¿Y cómo detener esa competencia? Muy fácil, lo demandaron por plagio. Pero ojo, que aquí está la curiosidad. No demandaron al R4 por plagio al 2 caballos, sino por plagio al tracción Avant. Y es que es cierto que la configuración de Renault 4, el 2 caballos llevaba el motor colgado por delante, eran 2 cilindros, muy poco colgado porque el motor era muy cortito. Pero en este caso el Renault 4 llevaba el motor por detrás del eje delantero con el cambio por delante. Exactamente como había sido, como se había diseñado el Citroën Traction Avant. Mi opinión es que no se le pueden poner puertas al campo. Lo que no sé si sabéis es que inicialmente el mayor competidor del Citroën 2 caballos no fue el R4, sino otro modelo. ¿Conoces el R3? La variante más modesta del Renault 4, que ya sabéis que el Renault 4 tiene cristales laterales, tiene 3 en cada lado, las puertas delanteras, las puertas traseras y luego otro cristalito detrás. Bueno, pues había un modelo que no llevaba esas ventanillas. Además era un modelo que se llamó R3, que tenía 603 centímetros cúbicos, una cilindrada que curiosamente llegó a tener el 2 caballos. Y como os digo, pues se le denominó para situarlo inmediatamente por debajo de R4 como R3. Bueno, la denominación no tuvo mucho éxito y Renault sencillamente llamó a todas las versiones R4, fueran con motores más potentes, menos potentes, más lujosas o menos lujosas, todos se llamaron R4. El éxito fue enorme, tan enorme como más de 8 millones. Como os decía, un éxito tan enorme como para fabricarse a lo largo de su vida 8 millones de unidades de Renault 4. Ojo que además es muy importante que es que el Renault 4 se fabricó en Francia, por supuesto, se fabricó aquí en España, pero se fabricó casi en 10 países más, se fabricó en muchos sitios y se vendió en más de 100 países. Bueno, era un coche que servía para todo y para todos. Por ejemplo, servía como coche de policía. En Francia lo utilizó la policía francesa, que ya me ha recordado Rodrigo, que se llama Gendarmerie, los gendarmes franceses. Yo creo que incluso se usó más en España como coche, entre comillas, de policía, porque lo utilizó la Guardia Civil un montón de unidades durante muchos años. Para los que no sois españoles, o aunque lo seáis, no conocéis muy bien el cuerpo de la Guardia Civil, os cuento que este cuerpo nació como una especie de policía rural. Es cierto que ahora hay muchas especialidades de tráfico, hay submarina, del mar, hay un montón de cuerpos, no sé si de cuerpos, no sé cómo se llama, diferentes de la Guardia Civil. Ramas, se va por las ramas. Bueno, pues, pero la Guardia Civil, como os digo, nació como una policía rural y casaba muy bien ese planteamiento de una policía que tenía que ir por los pueblos y por tanto por los caminos con las particularidades del Renault 4, que era un coche que se desenvolvía y se desenvuelve muy bien en caminos. Pero ojo, no solo la policía usaba este modelo, también usaron artistas, entre ellos Vicente Aleixandre y R4. Todo un premio Nobel de literatura español. Bueno, uno de los maestros de la llamada Generación de 27. Tuvo un R4 matriculada en España en 1963, con el motor ya un poquito más potente de 845 centímetros cúbicos y 27 caballos, que es el motor más habitual que tuvo este coche en España. Y es que tanto al Renault 4 como al señor Aleixandre, cada uno en su terreno, se les puede calificar como revolucionario. Sí, ahora que una gran cantidad de coches son con 5 puertas y tracción delantera, diréis, bueno, el R4 pues tampoco sea tan revolucionario. Sí que lo fue, más en ese segmento. Fijaos que este coche nace para competir con el 2 caballos, pero el 2 caballos no tenía portón trasero, tenía maletero. Es verdad que en su caso, como tenía el techo de lona que se podía replegar hasta el cristal, o incluso el cristal iba dentro de la lona y se podía quitar, bueno, lo que queráis, pero realmente el 2 caballos no tuvo quinta puerta. La quinta puerta llegó con el Citroën Diane 6.
Es decir, que en ese sentido el R4 fue un coche, si no revolucionario, por lo menos muy innovador. Para muchos el R4 está considerado como el primer SUV. Confieso que yo no comparto plenamente esta teoría de que el Renault 4 fuera el primer SUV, pero bueno, justo reconocer que el R4 tiene muchas de las características o de los rasgos que ahora exigimos un coche para considerarlo un SUV. 5 puertas, una cierta altura extra para poderse mover por zonas no tan buenas o por caminos, posibilidades para rodar fuera del asfalto superiores a un coche normal. La verdad es que el R4 sí que cumplía, como os digo, estos rasgos que ahora pues exigimos a un SUV. Bueno, yo creo que por eso los chicos de Renault pues han querido que el nuevo Renault 4 sea, en este caso claramente, un SUV. La conclusión, curiosamente, de este vídeo no tiene nada que ver con el coche, que ya lo conocéis, es un coche excepcional. Es una reflexión que he hecho, porque haciendo este vídeo, que no es el primero que hago de curiosidad de un coche, me he dado cuenta que todos los coches, pero sobre todo los más importantes o los más míticos, tienen curiosidades, algunas de ellas bastante desconocidas y, valga la redundancia, bastante curiosas. Así que he pensado en hacer un formato que sea 10 curiosidades, bueno, 10 o las que sean, sobre el coche que sea, y hacer un repaso sobre los coches más emblemáticos de la historia. Contadme qué os parece esta idea. Por cierto, que antes de entrar en la sección coche del día, pues Rodrigo me ha contado otra curiosidad. Bueno, no es tanto curiosidad porque es bastante conocido, pero que, al igual que en los caballos, el R4 no llevaba la palanca de cambio en el piso, nunca la llevó, sino que la llevaba en el salpicadero. Además, en una barra, porque su coche lo conozco muy bien, porque el R6 era igual, una barra que iba hasta delante del cambio. Como curiosidad, sí que os digo que como la palanca era hacia arriba y donde enganchaban el cambio iba hacia abajo, los primeros R4 y los primeros R6 tenían el pasillo de primera a segunda, en vez de a la derecha, a la izquierda. O sea, estaba primera, adelante y a la derecha, perdón. La segunda, atrás y a la derecha. Y la tercera, delante, a la izquierda, y la cuarta, a la izquierda. Una cosa muy curiosa que luego se corrigió. Una curiosidad más que me he acordado gracias a Rodrigo. Y ahora sí, vamos a entrar en la sección de coche del día y estoy seguro que como sois unos listillos todos diréis, claro, Máximo, va a ser el R4. Pues no, porque voy a elegir el R3, porque es un coche para muchos desconocido, porque mucha gente le dice, ¿conoces el R3? Y se ponen ojipláticos. Pero es que además, como se hicieron tan pocos, y en su momento eran los más baratos, se conservaron aún menos. Y como modelo de colección es realmente un tesoro. Axier me pregunta que por qué el Renault 4 no llevó motor transversal. La respuesta es muy sencilla. A ver, es cierto que ya el Mini en esa época llevaba motor transversal, pero en ese momento el motor transversal era una tecnología súper moderna, muy poco extendida. Realmente no la extendió el Mini, como os he contado en alguna ocasión, la extendió el Autobianchi Primula. De eso hablaremos en otro vídeo. Yo además te voy a dar una razón de mi cosecha. El Renault 4 no era muy ancho, tengo por aquí la cota de anchura, concretamente 1485 milímetros. Era un coche relativamente estrecho. Bueno, en ese capo motor, meter un motor transversal tendría que haber sido un motor muy pequeño. Me dirá, bueno, el 747 es muy pequeño. Sí, pero es que el bloque motor era el mismo, eran unos motores tipo Sierra que tenían el mismo bloque motor que iba hasta cilindrada hasta los 1400. Era un motor muy ancho para ir transversal. Fíjate que el Fiat 127 o el SEAT, que sí llevó motor transversal antes que el R5, que el primero también era como un R4, es nada menos que 10 centímetros más ancho. O sea que la anchura también seguramente tuvo algo que ver. Raúl me pregunta, porque me dice que le ha gustado tanto el nuevo diseño del R5, el nuevo, como del Renault 4, pero él no quiere un eléctrico. Si va a haber versiones térmicas o al menos híbridas. La respuesta es muy sencilla. A día de hoy, lo que sabemos es que se van a lanzar exclusivamente versiones eléctricas. En el futuro, ¿quién lo sabe?
Ya hemos llegado al final de este vídeo que me apetecía hacer desde que vi el remake del R4 se me ocurrió. Hay que hablar del nuevo, pero también del antiguo. Espero que os haya gustado. Espero que me contéis si os apetece ese formato de 10 curiosidades o más de determinados coches. Y nada más, daros las gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios, por compartir, por suscribiros, por haceros miembros, que es solo 0,99 euros al mes. Más barato no nos dejan. Y nada más, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.